Buenos días, profesor. Quien le habla es Víctor Caldas, soy del grupo 3 y el día de hoy vamos a analizar dos gestos deportivos de un mismo deporte. En este caso nosotros hemos elegido el deporte del básquetbol y este primer gesto a analizar es el lanzamiento al aro, el cual hemos dividido a analizar en articulaciones de cuello y columna, los miembros superiores y los miembros inferiores, las cuales vamos a analizar en los tres planos que hemos aprendido. Para comenzar este análisis, vamos a comenzarlo en el plano sagital. Vamos a comenzar por la articulación de cuello y columna, por la atlanta occipital. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, la atlanta occipital comienza extendida en una amplitud media y al final del movimiento termina en una amplitud interna. Los músculos involucrados para la extensión del cuello serían el espléndido de la cabeza y cuello y el semiespinoso cervical. Este sería un movimiento de cadena abierta. Pasando ya a la columna, a las cigopoficerias torácicas y lumbares, como se puede apreciar en el video, comienzan flexionadas, la columna comienza flexionada y al final del movimiento termina extendida en una amplitud interna. Los músculos involucrados para la extensión de columna sería el espinoso, el lonjísimo, el iliocostal. Pasando ya a los miembros superiores, comenzando por el hombro, la articulación, la glenohumeral, estaría realizando una flexión de hombro para llevar el brazo lo más arriba posible. Este movimiento se estaría dando en una amplitud externa, como se puede apreciar, y los músculos involucrados, o el principal músculo involucrado para este movimiento sería el deltoide anterior, quien estaría acompañado también del coracobraquial. Este movimiento sería de una cadena abierta y la ley que se cumpliría acá sería una ley convexa, ya que, como se sabe, la cabeza del húmero es convexa y es el que se está moviendo. Seguidamente, a analizar a la húmero cubital, como se puede apreciar justo en el video, comienza flexionada y al final del movimiento termina extendida en una amplitud externa. Los músculos involucrados para este movimiento serían los músculos del tríceps braquial y estaría en una cadena abierta. Ahora, a analizar el miembro derecho en la muñeca derecha, la radiocarpiana. Esta de acá, como se aprecia, comienza extendida para poder sostener el balón antes de realizar el movimiento. Y al final del movimiento termina flexionada, haciendo que el balón pueda tener la distancia que se requiere. Los músculos involucrados para la flexión de la muñeca serían los flexores radiales, cubitales y palmares. Esto se estaría dando también en una cadena abierta y la ley que se cumpliría sería convexa. Ahora le hago el pase a mi compañero Luis, que va a hablar sobre los miembros inferiores. Empezando con los miembros inferiores, empezaremos con la articulación coxofemoral, la cual va a comenzar flexionada para tomar el impulso en el salto, al terminar va a terminar extendida al final del movimiento. Esto se dará en una amplitud interna, por lo tanto, los músculos implicados sería el glúteo mayor, los isquiotibiales. Esto se encontraría en una cadena cerrada. El fémur va a ser convexo, por lo tanto, se cumpliría la ley cóncava. Pasando a la siguiente articulación, sería la femorotibial. Esta se encuentra en una extensión, se encontraría en una amplitud externa. Los músculos implicados son los cuádriceps, se encontraría en una cadena abierta y la tibio. Al ser cóncava, se estará cumpliendo la ley cóncava. Pasando a la siguiente articulación sería la tibio peronea astragalina. Esto se va a encontrar en una plantiflexión para el impulso al final del movimiento. El movimiento se da en una amplitud externa y los músculos implicados son los músculos del tríceps sural, el cual se encuentra en una cadena abierta. Eh, por lo tanto, el astrágalo va a ser convexo y se va a cumplir la ley convexa. Eh, Pasando al siguiente plano, sería el plano coronal. Podemos ver que en columna y cuello no va a haber ningún movimiento realizado.
y por lo tanto pasaremos a los músculos superiores, que sería la articulación glenohumeral. Podemos ver que el músculo implicado va a ser el pectoral mayor. Eh, Esto va a estar en una contracción isométrica para mantener los brazos en la línea media del cuerpo al movimiento de realizar el movimiento. Pasado vamos a ir al plano transversal. Podemos ver que en este plano, en el cuello y columna tampoco va a haber ningún movimiento. Eh, y podemos ver pasar a los miembros inferiores, que vamos a lanzar la radio carpiana. En la radio carpiana se va a dar en la articulación derecha. Se encuentra una supinación al final del movimiento con una amplitud externa en cadena abierta. En los miembros inferiores tampoco va a haber ningún movimiento realizado. Le doy el paso a mi compañero Eduardo y Fabricio para que analicen el siguiente gesto deportivo. Gracias. Ok, con el gesto 2 en el plano sagital, eh, la articulación atlanto-occipital, las iguapofisieras torácicas y lumbares hacen una extensión en una amplitud media. En la atlanto-occipital, los músculos involucrados es el esplenio de la cabeza y cuello semi-espinoso cervical. Y estos producen una cadena abierta con una ley convexa. En las ciguapofisarias torácicas se involucran el espinoso, el longísimo y el iliocostal T. Las ciguapofisieras lumbares in- in- involucran lo que es el iliocostal lumbar y estos dos están están en una cadena cerrada. Eh, Luego la articulación glenohumeral eh, hace una flexión con una amplitud externa que involucra lo que es el deltoide anterior y el coracobraquial haciendo una cadena cerrada y cumple la ley convexa. La articulación humerocubital hace una extensión con una amplitud media e involucra al tríceps con una cadena abierta y cumple la ley cóncava. En la radiocarpiana derecha se realiza una extensión del extensor radial del largo del carpo y extensor lunar de una amplitud externa en una cadena abierta, y esto cumpliendo la ley convexa. En la coxofemoral, esta es la que da impulso para dar el salto en una amplitud interna. Los músculos implicados para la extensión son el glúteo mayor e isquiotibiales. En una cadena cerrada, el fémur es convexo, por lo tanto se cumplirá la ley convexa. En la femorotibial, el movimiento es una extensión en la amplitud externa. Aquí los músculos implicados son los cuádriceps en una cadena abierta, y la tibia, al ser cóncava, se estará cumpliendo la ley cóncava. La tibioperoneal astragalina hace una pantiflexión para el impulso al final del movimiento. El movimiento se da en una amplitud externa y los músculos implicados son los músculos tríceps, el cual se da en una cadena abierta. El astrágalo a ser convexo y el que se mueve se cumplirá la ley convexa. Bueno, y en el plano coronal, la articulación gleno- glenohumeral eh, va va a hacer una aducción en en una amplitud media que involucra al pectoral mayor en una cadena abierta con una ley convexa. Bueno, ahora en la coxofemoral, cuando se realiza la marcha, se va hacia adelante, se hace una aducción. Y cuando el pie se va hacia atrás, se hace una aducción. Esto en una amplitud externa con los músculos implicados: el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor y el aductor mínimo. En cadena abierta, y esto cumpliendo la ley convexa. Ahora en el plano transversal,
Llegando a este plano, logramos identificar que las psicoproficiaras torácicas sucede una ligera rotación hacia la izquierda con los músculos implicados el espinoso T, el longísimo T y el iliocostal T, con una amplitud media en una cadena cerrada. Y como finalizar el video, tenemos que el análisis de un gesto deportivo es importante, ya que con esto se puede mejorar el rendimiento, prevenir lesiones, aumentar una eficacia del gesto, facilitar el aprendizaje y la enseñanza. Y con esto se va a poder respaldar la toma de decisiones o estrategias en un deporte. Gracias.